Nos tocó estar en San José recorriendo los lugares de trabajo. Estamos haciendo asamblea con trabajadores y trabajadoras, justamente informando esto que ha sucedido en los últimos días, que se votó a favor las recomendaciones que va a presentar la Comisión de Expertos al Poder Ejecutivo. Por supuesto que lamentablemente perdimos 10-5, los trabajadores y los jubilados más la oposición votó en contra de este documento que en definitiva lo que marca es retroceder en derechos, recorte de prestaciones y por ende ni que hablar que generar jubilaciones en el futuro más bajas que las que están hoy en día. Por lo tanto, también informarle a las compañeras y compañeros para que estén atentos, porque con seguridad cuando esto se presente al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo presente como proyecto de ley al Parlamento, vamos a tener que movilizarnos en contra de este ajuste fiscal encubierto que es la famosa reforma jubilatoria de la Seguridad Social. Ahí está. Bueno, se ha dicho públicamente, ¿no?, por distintos actores en el entorno también de lo que viene siendo la campaña, ¿no?, por las elecciones del BPS, que no están de acuerdo, ¿no?, con esta reforma, pero bueno, ya estuvo esa recomendación. ¿Cómo analizan ese tema? Bueno, sí, nosotros siempre decimos que una reforma de la Seguridad Social es necesaria, no urgente. En ese sentido se demostró, porque la Ley de Urgente Consideración dijo que en 180 días se iba a generar esas recomendaciones en la reforma, y sin embargo llevamos más de un año y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible que vincula a todas y toda la población. Entonces realmente los temas de seguridad social son muy delicados para discutirlo en tan poco tiempo. Y también los trabajadores dijimos, tiene que ser mediante diálogo social en las mismas condiciones, una discusión política más que técnica. Por más que la discusión técnica tiene que estar, o el sustento técnico tiene que estar, pero una discusión política. Si protegemos o no protegemos, si realmente realizamos una reforma de recorte en prestaciones o buscamos nuevas fuentes de financiamiento para que el sistema realmente tenga el equilibrio necesario que debe de tener. Y por supuesto que nosotros planteamos que nosotros queremos discutir la seguridad social como un derecho humano fundamental, que es lo que es, no como una mercancía, a ver si puedo ahorrar más o puedo ahorrar menos. Y en ese sentido es que discutimos los trabajadores. Bueno, un poco de eso es lo que venimos a plantearle a los trabajadores y a las trabajadoras, porque en definitiva son los trabajadores del hoy, los jubilados del mañana, los que van a agarrar ese recorte en prestaciones, esas bajas jubilaciones del futuro. En esas reuniones con los trabajadores, ¿cuál es la mayor preocupación? ¿La edad? ¿Cuál es la preocupación que se reitera y se plantea por parte de los trabajadores? Ni que hablar que el 78% de la población, ya en una encuesta hecha por la misma comisión de expertos, se pronunció en que la edad de retiro es lo que están en contra todo el mundo. Como los trabajadores en primer momento dijimos que estamos en contra. Es más, siempre decimos que nosotros estamos de acuerdo con el presidente de la República cuando en campaña electoral dijo: yo no le voy a cambiar las condiciones a los que hoy están trabajando para una reforma jubilatoria de la Seguridad Social. Sí voy a cambiarle a aquellos que entran al mercado de trabajo. Lo que voy a hacer con los que hoy están trabajando, sí, es incentivarlos a que se jubilen más tarde. Y nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo. Es por ahí. Y bueno, la preocupación de los trabajadores... Que sea opcional. Exactamente, que sea opcional. Y no para todos los sectores, como decimos siempre. Hay sectores que lamentablemente no van a poder llegar a los 65 años a jubilarse, por lo tanto van a terminar lastimados, deshechos biológica y psicológicamente, y no van a poder tener una vida después post-trabajo, es decir, una vida de jubilado plena para poder disfrutar. Y en ese sentido nosotros estamos preocupados, los trabajadores están preocupados por eso, pero nosotros decimos en las asambleas que lo menos malo es el aumento de la edad de retiro. Porque no solo el aumento de la edad de retiro, que con eso no se generan divisas para la seguridad social. Lo importante es lo otro. El recorte no solo en el salario básico jubilatorio, como se va a calcular de ahora en más, sino en la tasa de reemplazo, que es donde se calcula qué porcentaje de ese cálculo jubilatorio vas a recibir de jubilaciones. Ya decíamos que las jubilaciones eran malas, bueno, las del futuro van a ser un 30% peor que las de hoy en día. Bueno, en el BPS hay nuevas autoridades, ¿cómo ha sido el contacto, ¿no?, con esas nuevas autoridades y demás? Y bueno, la posibilidad de la dirección en representación de los trabajadores de incidir, de trabajar. Bueno, sí, nosotros decíamos también en la asamblea que ya el recorte se viene en muchos casos, como algunas resoluciones en agosto del 2020, donde recortaron justamente o cambiaron la forma de calcular cuando alguien denuncia
que un empleador o no le aportó o le aportó por menos de lo que recibía en la mano. Bueno, ahí pierde el trabajador también. También cambió en cuando prescriben las deudas de las empresas, que eran antes 10 años, cambian a 5 años, pero también en pequeñas cosas que pasan día a día en el directorio del Banco de Previsión Social, como por ejemplo los asuntos que vienen. Muchas veces se mira una discapacidad o se está midiendo una discapacidad diferente a como se medía antes. Tenemos situaciones que realmente, por suerte algunas las hemos revertido, porque se caen de maduro, que es imposible que sucedan que una persona que tiene cierta patología pueda cambiar tanto en 5 años. Y cuando esa persona renueva esa pensión, le da que está por debajo del baremo, por lo tanto no tiene más esa pensión. Por suerte hemos revertido alguna situación de esa, pero realmente está difícil, porque la seguridad social justamente es para proteger, no para recortar. Igual en las recomendaciones también dice que se quiere recortar el 30% de las jubilaciones y pensiones por discapacidad. Pero creo que están haciendo una mala lectura de la situación. Lo que hay que hacer para tratar de que no haya tantas jubilaciones y pensiones por discapacidad, primero, inspeccionar mejor a ver si se están cumpliendo las normativas de salud laboral, la organización del trabajo, porque ningún trabajador, ninguna trabajadora quiere terminar su vida laboral lastimado o con problemas de salud que no lo lleve, o que lo lleven a disfrutar menos de esa jubilación, ese júbilo de post-laburo, disfrutar a sus nietos, disfrutar su familia o poder salir como debería de ser. Sin embargo, se está leyendo mal, se está leyendo como que es culpa de los trabajadores que nos lastimamos para tratar de cobrar una pensión o jubilación. Y en definitiva ningún trabajador, ninguna trabajadora quiere lastimarse, quiere terminar su vida sufriendo. Por lo tanto, creo que hay una mala lectura por parte de los integrantes de esa comisión de expertos del Poder Ejecutivo que no están viendo como un derecho humano fundamental, ni están viendo como que el centro realmente es el trabajador, la persona que hay que proteger para que tenga una mejor vida, una vida digna, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿y qué expectativa genera esta reforma, ¿no? Tomando en cuenta que hay tanta discusión, va a entrar también en la discusión parlamentaria después, ¿no? ¿Qué expectativas se generan tomando en cuenta todos estos puntos que vos estás planteando? Bueno, la expectativa, primero que el Poder Ejecutivo ya cambió su manera de cómo había proyectado la reforma de la seguridad social, porque antes de las 800.000 firmas iba a ser urgente la reforma, y ahora aparentemente, según el presidente Rodolfo Salán, el presidente de esa comisión de expertos, dice que va a ser para después del referéndum que se va a presentar en el Parlamento el proyecto de reforma. Por lo tanto, ya no es tan urgente, no era tan rápido que había que hacer, porque había un gran déficit en la seguridad social. Y ahí nos da para pensar, ¿cómo será la reforma? ¿Me dirá justamente ese referéndum si la reforma es de una manera o es de otra? Y nosotros creemos que va por ese lado. Es más, justamente lo que decíamos, es un tema político, no es un tema tan económico, sino es un tema político, porque en realidad lo que hace es proteger gente. Si vos tenés la visión de proteger menos gente y vas a un referéndum a decir que vas a proteger menos gente, vas a tener un resultado. Si vos tuvieses una reforma de mejor protección, de generar que aquellos que no pueden tener los derechos puedan tener los derechos, con seguridad va a ser otra cosa. Por lo tanto, me parece que se está jugando más a nivel político que a nivel sensato de cómo se debe discutir la seguridad social, a nivel de una responsabilidad que debemos de tener para discutir la seguridad social. Bueno, Carlos, y se viene además la elección del BPS, y bueno, es bueno recordar todos quienes votan. Ya, bueno, la Corte Electoral ha publicado, ¿no?, el padrón para los distintos lugares, y bueno, tener en cuenta que está la obligatoriedad, ¿no?, para las personas de los distintos sectores del BPS de ir a votar. Sí, exactamente, son elecciones que organiza justamente la Corte Electoral. Si bien son elecciones del BPS, vamos a votar en los lugares más o menos parecidos a como votamos las elecciones nacionales o departamentales. Es de voto obligatorio. No hay voto observado, se vota con credencial en mano. Si no tengo la credencial no me van a dejar votar. Solo aquellos que pueden votar con cédula de identidad si son migrantes y se registraron en el Banco de Previsión Social. Si no voto, por supuesto, voy a tener multa. Se vota en los 3 órdenes, tanto jubilado como trabajador como empresario. Puedo votar más de un orden, por ejemplo. Yo soy trabajador, pero aparte tengo una jubilación, voto como trabajador en un circuito y como jubilado en otro circuito. O soy trabajador dependiente y aparte tengo una unipersonal, voto como empresario en un circuito y como trabajador en otro circuito. Además, hay excepciones.
por ejemplo, los mayores de 75 años no tienen obligatoriedad de votar, igual que las personas que tienen pensiones por discapacidad, no tienen obligación, sí tienen el derecho y ojalá vayan a votar porque son muy importantes las elecciones de los representantes sociales. Pero también hay cuestiones que se pueden justificar, como por ejemplo, estoy fuera del país el día 28 de noviembre, que es el día de las elecciones, tengo que justificarme ante la Corte Electoral que no pude ir a votar porque estaba fuera del país. O que estuve enfermo y no me pude trasladar o no me dejaron trasladar al local de votación ese mismo día. Bueno, también voy a tener que justificar. Y esas son cuestiones que son muy importantes para que la tenga la población porque en definitiva esta elección de los representantes sociales es muy importante. ¿Por qué? Porque es la voz del pueblo, es la voz de los trabajadores en el caso nuestro, de los jubilados en el caso de los jubilados y de los empresarios en el caso de los empresarios. Eso es un verdadero diálogo social, por eso votamos a quien nos representa en ese diálogo social que se hace miércoles a miércoles en el directorio del Banco de Previsión Social. Sí, será muy importante para el país y para esta democracia. Ahí está. Bueno, muchas veces se ha cuestionado esa obligatoriedad, ¿no? Por eso también está bueno esto que tú mencionás y explicás por qué esa obligatoriedad, la importancia que tiene en definiciones, ¿no? Claro, nosotros somos reconocidos internacionalmente como un país democrático. ¿Y qué lleva a ser democrático? No que hayan partidos políticos solamente, porque ya en el directorio del Banco de Previsión Social hay 4 directores políticos, pero también hay 3 directores sociales, que esos son los que se eligen ahora. Y las representaciones sociales es por lo cual internacionalmente nos reconoce como una democracia plena, la voz de todos, partidos políticos, representantes sociales, la voz de los políticos, la voz del pueblo, la voz de los políticos, la voz de los trabajadores, los jubilados y los empresarios. Por eso nos reconocen y por eso es tan importante. Y en el Uruguay tenemos que hacer justamente valer ese derecho que tenemos tan lindo que en otros países del mundo no se puede festejar esto que es una democracia plena. ¿Cuántos habilitados más o menos hay, ¿no? Para votar? ¿Esa cantidad ha crecido, ha disminuido en comparación con la elección anterior? No, ha crecido porque la última ley, que también la ley de urgente consideración cambia algún artículo, lo que hace es ampliar el espectro fundamentalmente en los trabajadores, ampliar el espectro de los que votan y quienes no votan. Estamos hablando de una elección de más de 1.700.000 entre trabajadores, jubilados y empresarios que van a votar en esa elección. Muy poca menos diferencia que una elección nacional o departamental, por lo tanto, si será, tendrá una importancia real, es decir, nosotros dijimos, es la tercera en importancia a nivel país. Por eso la organiza la Corte Electoral y por eso la que lo lleva a cabo es la Corte Electoral estas elecciones.